Entonces, lo que vamos a hacer ahora, primero vamos a trabajar el enrutamiento, vamos a levantar los routers y después vamos a levantar los servidores y el cliente para que conecte la base de datos. El router, ¿cierto? Usted botón derecho sobre el router, se va a Start, sobre R1, botón derecho, Start. ¿Ya? En la pestaña derecha, donde dice Topology Summary, ya empiezan a aparecer los equipos que están encendidos. Los switches por defecto están encendidos, no necesitan inicializarse. Y en este caso no se configuran tampoco, solamente son dispositivos intermediarios. Se levanta entonces el router 1 y usted, botón derecho nuevamente, y se va a consola. Consola. Ya, y ahí va a levantar una terminal. En este caso levanta una terminal con el programa PuTTY y carga la configuración, ¿cierto? El sistema operativo iOS router de nuestro equipo. Ya. Y levantamos nuestro primer router. Ya. Y puede levantar también el segundo router inmediatamente. Start. Y también consola. Luego que inicia, consola. ¿Cierto? PuTTY le va a abrir, ¿cierto? El programa PuTTY le va a abrir dos ventanas juntas para trabajar. ¿Ya? Este equipo no lo presionen, no lo apuren, porque no están trabajando como un packet tracer. Este es un equipo real. Entonces, depende de la RAM que tenga nuestro PC, es la velocidad con que levante el router. Vamos a revisar la configuración del equipo. Veamos las tarjetas de red que tienen. Show IP Interface Brief. ¿Cierto? Y me dice que tiene dos seriales, serial 00, serial 01 y fase Ethernet 0001. Ahí tenemos las cuatro tarjetas de red, ambos equipos. Show IP Interface Brief. Show IP Interface Brief. Ahí aparecen las tarjetas de red. Están en estado down, física y como protocolo. No están ni conectadas ni levantadas. Show IP Interface Brief. Interface Brief. Ya. Vamos a darle unos nombres reales a los routers, ¿cierto? A pesar que la topología se llaman R1, R2, la idea es que sean dos ciudades, vamos a unir Curicó y Talca, en este caso. Router 1 va a ser Curicó, ¿cierto? Cambien el nombre, configure terminal. Si en el router 1, renómbrelo por Curicó con mayúscula. Y el router 2 lo renombran por Talca. Configure terminal, ¿cierto? Talca. Le cambiamos los nombres a los routers. Las dos sucursales de la empresa estamos haciendo acá, ¿cierto? El DBA, el administrador de base de datos, va a estar en Curicó. El motor de base de datos, el servidor va a estar en Talca. Ya. Vayan grabando la configuración. ¿Cómo se graba? Hay dos formas de grabar. Una de ellas es DoWrite. Otra de ellas también es DoCopy RS. ¿Cierto? DoCopy RS, que lo que estamos haciendo es grabar del Running Config y el Startup Config. ¿Cuál es la diferencia entre usar el DoWrite y el DoCopy RS? ¿Cuál es que graba en verdad? El que graba en verdad es el Copy RS. El DoWrite solamente guarda en forma temporal. El otro está pasando la información de la RAM a la NVRAM. ¿Ya? El DoCopy, ¿cierto? Es más efectivo. DoCopy RS. Sí, me pregunta en qué memoria quiero guardar. Porque yo en el router podría tener más de una memoria de almacenamiento. Entonces, por defecto le doy Enter y me guarda en la que tengo disponible. ¿Y dónde guardan? En el Startup Config, ¿cierto? En el Startup Config. Por eso ahí está guardando de verdad el router. ¿Ya? DoCopy RS.
Do copy rs, jóvenes, es lo mismo que hacer esto. Es lo mismo que hacer copy, ¿cierto? Running config, startup config. Es lo mismo. Es lo mismo que hacer copy running config, startup config. La diferencia es que es una forma abreviada y que además nos sirve para ocuparlo en cualquier ubicación del sistema operativo, dentro de cualquier subdirectorio que estemos trabajando. Copy running config, startup config, lo mismo que el do copy rs. Entonces ya guardamos en forma real en el router, Curicó y Talca. Ya, teniendo los nombres, vamos al direccionamiento IP. Vamos a primero programar la parte LAN del router Curicó. El enlace LAN. Entonces vamos a entrar nuevamente a configure terminal y vamos a entrar a la tarjeta Fast Ethernet 00. Interface Fast Ethernet 00 de router Curicó. Ya, vamos a dar IP a la tarjeta de red. Comando. ¿Con qué comando? IP address, ¿cierto? 192.168.1.1 máscara 24. IP address 192.168.1.1 y la máscara 24, ¿cierto? Levantan la tarjeta de red, comando. ¿Con qué la activamos? No to down, ¿cierto? Que es denegar. ¿Cierto? Al segundo después hace un cambio de estado de la tarjeta. Dice que cambió de estado down a up. De down a up. Hay un comando que se llama description. ¿Lo han ocupado alguna vez? ¿El comando description? No. Miren, por ejemplo, estamos dentro de la tarjeta todavía, la fase TN 00. El comando description me permite dejar un comentario de código en la tarjeta de red. Y esto nos sirve bastante como administradores. Administradores de sistema, administrador de base de datos. Nos permite saber qué es lo que hace la tarjeta o por qué la configuré. ¿Cierto? Por ejemplo, description y yo voy a escribir ahí, se conecta a, ¿cierto? A red LAN Curicó. Es que la LAN que está el cliente. Description y después el comentario de código. Podemos escribir hasta 255 caracteres después de la palabra description. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otra tarjeta tenemos que configurar en el router? La serial 00. ¿Ya? Entonces, en el mismo router, aprovechando que estamos, vamos a interface serial 00. Estando en router 1. Interface serial 00. Asigna la dirección IP correspondiente, comando IP address, que es la 8001 con máscara 30. ¿Cómo es la máscara 30? La máscara de red 30. ¿Ya? ¿Ya? 252, ¿cierto? El último octeto, el cuarto octeto, 252. Ya, levantar la tarjeta, no to down. Y tenemos que declarar el valor de reloj, el clock rate. Porque esta tarjeta va a ser la que sincroniza al otro router. Comando clock rate 9600 bits. Clock rate 9600. Y también hacemos un description. Un comentario. Se conecta a Talca. Estaríamos ok. Y grabar, ¿cierto? También, en caso de que se nos apague el router, graben la configuración. Hasta ahí estaríamos ok, ¿cierto? Ahora nos queda aplicar el enrutamiento para que terminemos toda la configuración de router 1. Ya. Vamos a usar enrutamiento RIP, por lo tanto hay que declararlo, ¿cierto? En modo configuración, config. ¿Cómo se habilita el protocolo? Comando router
router RIP, ¿ya? Luego declaramos la versión. ¿Qué versión? Versión 2. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con versión 1 y versión 2 de RIP? ¿Cuál será la diferencia, jóvenes? A ver, la RIP versión 1 primero trabaja con redes classful. RIP versión 2 trabaja con classless. ¿Qué se diferencia? Que yo no podía usar subredes. Si usáramos RIP versión 1 no podríamos usar subredes, solamente redes por defecto, redes clase A, B y C, o sea, máscara 8, 16 y prefijo 24. Pero por ejemplo aquí nosotros tenemos una máscara 30, ¿cierto? Por lo tanto es una subred. RIP versión 1 sin subredes, RIP versión 2 con subredes. Esa es la diferencia en forma especial. Y está RIP NG, que es la nueva versión de RIP que trabaja con IP versión 6. Entonces, router RIP versión 2 y hay que publicar las redes con el comando network. ¿Qué redes tiene directamente conectada el router Curicó? Son las redes que él conoce, hay que publicarlas. ¿Cuáles son las redes? Tiene dos redes. No la tarjeta, es la red. La red. La red. ¿Ya? ¿Y por el otro lado? ¿Por acá? La 8000. Muy bien. Entonces, declaramos la red 192.168.1.0 y declaramos la red 8.0.0.0. Dos redes. Declarar las redes. Ahora tenemos que hacer redistribute static. En el caso que tengamos rutas estáticas para que las muestre al otro router. Redistribute static, vayan tabulando. Redistribute static. Y por último, desactivamos la sumarización. ¿Qué es la sumarización, jóvenes? ¿Qué es el...? No, con el comando no autosumary. ¿Qué es sumarizar en la red? Unir varias redes a una sola red que las contenga todas. Exacto, hago una red padre que conozca la red hija, ¿cierto? Agruparla. Con no autosumary desactivamos la sumarización por defecto. La ventaja es que a mí como administrador de sistema me permite programar menos redes, porque programo una red que conoce a todas. Pero la desventaja de la sumarización es que yo no puedo publicarla en forma individual. La muestro todas juntas. Y yo a lo mejor no quiero mostrar todas las redes, quiero mostrar algunas de un grupo. ¿Y si se agrega otra red tampoco se puede? Claro, tengo que hacerla una en una. Esa es la desventaja de la sumarización. No autosumary. Estaríamos listos con el router Curicó. Y grabamos. Do copy RS o do write, ¿cierto? Revisamos, vamos a revisar lo que configuramos. Un show running config. ¿Cierto? Un show running config que nos muestra que tenemos un nombre. Show R. Show running o show R tabulador. Ahí. Show R U N y tabula. Ahí. Show R U. ¿Cierto? Show running config. ¿Cierto? Revisen qué es lo que configuramos. A ver. Por ejemplo, las tarjetas de red, aparece el comando description por ahí. ¿Cierto? La IP está en estado automática. Aparece el CloudRay 9600, la tarjeta serial 00. Tenemos los valores correctos. Ya. Ahí aparece RIP también por ahí. Versión 2, Redistribute Static, las redes que publica, y no autosumary. Show running config. Show RU y tabula. Y grabar. Grabar por última vez. ¿Cierto? Copy running config. A startup config. Copy running config a startup config. Estaríamos listos con el router Curicó. Vamos a trabajar el router Talca ahora. Router Talca. Router Talca, también empezar a configurar las tarjetas de red. Primero la tarjeta que va a la LAN.
En router Talca configura las fases del NET 00 con la dirección IP 192.168.101. ¿Se pegó? ¿Se pegó o no? Entonces, router Talca configurar la interface fase del NET 00, dar dirección IP, hacer un description, ¿cierto? Y vayan grabando. Entonces, configuro la tarjeta fase Ethernet, configuran la serial 00 también. Con la IP 8002, máscara 30. También un description. Y realizan el enrutamiento también con router RIP. También declaran versión 2. Y las redes. ¿Cuáles redes son de el router Talca? ¿Cuáles son las redes que hay que publicar? Es la 192, 168, 100.0, la 100.0 y la 8000, que la comparte con Curicó. Dos redes tiene que publicar. Entonces la red 192, 168, 100.0 y la 8000. ¿Cómo borramos una red cuando nos equivocamos en la tabla de enrutamiento? Con no network, ¿cierto? Se deniega el comando. Se deniega. ¿Qué pasará si dejamos una red, ¿cierto?, mal hecha en una tabla de enrutamiento? Por ejemplo, agregamos la red 192.168.50.0 y la dejamos ahí y no existe. ¿Qué pasará en el router? ¿Qué podría pasar? ¿Funcionará igual o no? De funcionar funciona igual, pero lo que puede pasar es que el router está buscando una red que nunca existió. Entonces, ¿qué pasa con la CPU del router? Estamos sobrecargándola. Está buscando una tabla inexistente, ¿ya? En algún momento puede producir un bucle en el trabajo del router y se puede pegar. Puede que se pegue, ¿ya? Redistribute static, no auto summary. Aprovechan de revisar, show running config. Revisen lo que llevan hecho. Comprueben, ¿cierto?, la dirección de IP de las tarjetas, los description, revisen la tabla de enrutamiento. Ya estaríamos en condiciones de conectar, ¿ya? Ya. Show running config. Show running config para revisar. Show running config. Vamos a ir a la siguiente parte. Miren, abajo hay una pestaña que tiene un símbolo de cable, el que dice añadir link o add the link. ¿Ya? Primero conectemos los seriales, toman el conector
y van a los routers y conectan desde la serial 00 a la serial 00. GNS3 no pregunta si el cable es DC o DT, da lo mismo, ¿ya? Simplemente conecta, nosotros nos interesa haberlo configurado previamente. Lo mismo que no elige si es cable derecho cruzado, solamente añade un cable, ¿ya? Entonces tenemos listo la conexión entre router 1 y router 2 y también vamos a conectar a los switches, ¿cierto? Volvemos a tomar el conector, el router 1 lo conectamos de la fase del 00 a la boca 1 del switch. Y hacer lo mismo en el router Talca o router 2. Fase Ethernet 00 a la boca 1 del switch. Antes de conectar el cliente y el servidor de base de datos, probemos conectividad entre los routers, ¿cierto? Ping, hacer ping al tiro, un ping entre ellos. Hacer un ping entre ambos equipos. Ahí directo desde la consola. Sería un ping de la 8001 a la 8002. Y al revés también del otro router. ¿Qué debería decir? ¿Cuántos paquetes enviados? 5. 5 de 5. 5 de 5. Y también deberíamos hacer ping ¿cierto? A las tarjetas que van a las LAN, a la 192, 16811 y a la 101, entre ambos routers. Para ver si respondemos las dos tarjetas. Y las dos deberían ser 5 de 5. 5 paquetes enviados, 5 recibidos. Hay un comando que nos permite también ver qué es lo que hemos hecho en el router. ¿Lo han ocupado, no? ¿El show history? Sí. Ejecuten el show history, miren. Les muestro qué comando han hecho antes. O qué cosa hicieron en el router. Aparece que hicieron un configure terminal, un running config, que grabaron, por ejemplo, todo lo que han hecho en la máquina. Show history. Show running config. Show RU, tabulador. Show running config y ver lo que está en ejecución en el router. Con control C quiebran el show running config. Lo detienen para no mostrar toda la información. ¿Cierto? Y con show history van a ver todo el historial de comandos que llevan realizado. Ya tenemos ping, ¿cierto? Tenemos comunicación entre router a router. Ya, ahora viene la parte entretenida para ver el rendimiento de los equipos, levantando los clientes y los servidores, para ver cómo reacciona la topología. Primero se levantan las máquinas y luego se conectan. Ya no necesito tener abierto el VirtualBox, porque el mismo programa, el mismo GNS3, es el encargado de levantar los equipos, ¿ya? Entonces, sobre el cliente, ¿Profe, desconectarlo? Si están por DHCP, no podemos diferir. es que nosotros vamos a tener que darle IP estática a los equipos. Esa IP va a estar asignada en los PC y en los servidores también vamos a darle IP estática. La vamos a mantener. ¿Sí? Entonces, primero vamos a levantar un cliente, por ejemplo. Levanto el cliente y automáticamente levanta la máquina de VirtualBox. La inicia. ¿Ya? Inicia la máquina de VirtualBox y ya podría conectar. Puedo tomar el cable también ahora y conectar la tarjeta de red de la máquina virtual, por ejemplo, a la boca 8 del switch. A la boca 8 del switch. Y podría hacer lo mismo con el servidor Oracle, ¿ya? Entonces también
iniciar el servidor. Levantar el servidor de base de datos Oracle. Y conectar también el servidor al puerto 8 del switch. Una vez que vaya levantando las máquinas, aquí hay que tener paciencia porque no todos podemos levantar tan rápido, quizás las máquinas virtuales, es ir a asignarle la dirección IP a las tarjetas de red de los equipos, ya sea del cliente y del servidor. ¿Ya? Entonces ahí vamos a asignar IP estática en las máquinas. Lo peor que les podría pasar en este momento es que se hayan olvidado de las contraseñas, ¿cierto? Lo peor. La idea de esto es que les den IP estática a los equipos. Por ejemplo, estoy haciéndolo en el cliente y les vamos a dar la misma IP de la topología que tenemos en GNS3. La misma IP. IP, máscara de red y gateway. La 1.10 es el cliente y la 100.10 el servidor. Ahí está. 1.10 el cliente y 100.10 el servidor. Y salen por su respectiva puerta de enlace. Entonces, el equipo ya estaría en condiciones primero de hacer ping al router, para ir viendo si puedo salir de la red antes de llegar al otro extremo. Después vamos a hacer otro taller, el segundo lo vamos a hacer lo mismo con la máquina Linux, para tener dos talleres por separado. Y debería llegar a la puerta de enlace. Llego a la puerta de enlace. Estoy llegando a este router. Voy probando si llego al otro router. Y estoy llegando también al otro router, al router Talk. Lo último que me faltaría ahora es configurar el servidor Oracle y ver llegar desde el cliente llegar al Oracle. Una vez que asignemos dirección IP estática al servidor Oracle, hay que reiniciarlo para que asuma la nueva dirección IP, porque nosotros en un principio la configuramos con un parámetro y ahora la estamos cambiando. Y lo que entiende el servidor es que no deberíamos estar cada vez cambiando dirección IP. Entonces es lo que vamos a revisar. No, se salta la activación, le dice activar después.
Entonces cambiar la dirección IP de la máquina server, el server Oracle. Y darle la dirección IP correspondiente a lo mismo que estamos haciendo en la topología. La 110 vendría siendo la del servidor Oracle, máscara 24 y la puerta enlace la 101. La 101. ¿Sí? Y deberíamos probar ahora un ping, a ver si llegamos desde el cliente al motor o servidor de base de datos. Voy a ver si llego. Y estoy llegando. ¿Cierto? Pasamos en el rutamiento y llegamos a la otra red remota. ¿Ya? Una vez que le cambian el IP al servidor de base de datos, es bueno que lo reinicien para que el Oracle entienda que tiene una nueva IP. ¿Ya? Entonces lo reinician. Y volvemos a probar, una vez que reinicie, si podemos conectarlo al servidor de base de datos. ¿Qué es algo que puede matar a cualquier cosa, persona, animales o plantas? ¿Te va a dar la contestación? ¿Qué es algo que puede matar a cualquier cosa, personas, animales o plantas? Ya. Aquí, por ejemplo, tengo la prueba de que pude conectarme. Estoy entrando ya vía web desde el cliente, ¿cierto? ¿Se acuerdan con la dirección IP 2.8080/Apex? Ya estoy entrando a Oracle, que está en esta otra máquina corriendo. Por lo tanto, funciona el enrutamiento, funciona, ¿cierto?, nuestra parte del taller. Entonces estamos demostrando que nos conectamos. Entré en motor de base de datos en forma remota. Ya no estamos trabajando en la misma red LAN, sino que estamos en una red WAN. Y también voy a tratar de entrar con el software, con el SQL Developer, con la aplicación cliente. ¿Cierto? Con el SQL Developer, crear una conexión nueva. Las conexiones anteriores no nos van a funcionar, ¿cierto? Porque están asignadas a otra IP en el servidor. Hay que hacer una nueva conexión al servidor Oracle y probar. De hecho, las voy a eliminar, las que no las voy a utilizar. Ahora sí que podríamos hacer una conexión remota. Damos el IP del servidor. Probamos la conexión, me dice que está ok y conecto.
Por lo tanto entró. Estamos trabajando ya en el motor de base de datos en forma remota, de las dos formas. Una con la aplicación y la segunda con el navegador web. De las dos formas puedo llegar desde la máquina virtual. Profe, donde decía el nombre del host era el IP. El IP del servidor, nombre del host. Y luego el otro usuario, puerto, contraseña. Ahí estoy, ¿cierto? En la base de datos que teníamos de ejemplo del taller anterior. Ahí las veo. Dentro del Oracle. Que esa es la tabla que teníamos de ejemplo. Eso es la mejor prueba de que estamos conectados en forma remota. Pasando por toda nuestra topología de administración de base de datos.